Muy buenos días, amigos. Hoy voy a comentar un tema que para nada es nuevo para usted y prácticamente para toda la población mexicana. Esa propensión del gobernante y de algunos, prácticamente todos de sus funcionarios, a calumniar, a burlarse de personajes de la vida pública del país y también tanto de expresidentes como de exfuncionarios en el sector público, que fueron, funcionarios en el sector público federal hace, en algunos casos, 30 años. Aquí la pregunta que debemos hacernos con la debida seriedad es: ¿de eso se trata la gobernación de López? ¿De estar sistemática y permanentemente mintiendo de manera flagrante para denostar y lanzar la ira popular en contra de quienes fueron funcionarios y hoy se dedican a realizar un trabajo dentro de la ley? ¿Qué va a pasar mañana o pasado cuando se le acaben los blancos de su ira o de su mente un tanto desviada del actual gobernante y de funcionarios como lo es un personaje que, si bien se habla de algunos que tienen esqueletos en el closet, este funcionario tiene todo un cementerio en un closet, el licenciado Manuel Bartlett? ¿De dónde se arroga el licenciado Bartlett el monopolio de la moral republicana? ¿Acaso él piensa que nadie conoce su historia, su desempeño, lo que ha hecho y también, ¿por qué no?, lo que no ha hecho? No olviden que en esto de la gobernación, tanto el gobernante como el licenciado Bartlett y no pocos de los integrantes de su equipo cercano del gobernante actual, como ellos ven hoy a los exfuncionarios y a los expresidentes, muy posiblemente mañana los verán a ellos. ¿Qué van a decir ellos cuando, de ser los acusadores del presente, se conviertan en los calumniados y acusados mañana? ¿No sería bueno ser un poco más objetivos? Estas aparentes acusaciones en torno a que fueron los que saquearon, los que dejaron casi en la bancarrota a Comisión Federal de Electricidad, y ya antes se había dicho de Petróleos Mexicanos, y antes se había dicho del país que le dejaron un cochinero, un desastre. ¿No sería conveniente, cuando se lanzan acusaciones, sobre todo viniendo de funcionarios actuales y del gobernante actual, señalar o presentar las pruebas que documenten sus dichos? ¿En qué papel queda el gobernante cuando a las pocas horas, cuando le contestan tanto las empresas señaladas de conductas indebidas, cuando todo lo que el gobierno federal les ha debido pagar por no atreverse los funcionarios, no nomás de este gobierno, sino del anterior y del anterior, a hacer respetar la ley? Eso está en el clausulado de los contratos. ¿Qué imagen da el jefe de Estado cuando a las pocas horas decía, tiene que retractarse y decir, no, bueno, no le vamos a mover porque los contratos están legales y no tiene caso? Pero ¿qué pasa con la imagen, con el prestigio de esas personas a las que denostaron utilizando mentiras flagrantes, además deleznables? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Está dentro de la labor de los funcionarios comportarse de esa manera cobarde además? Porque un ciudadano de a pie, por más prestigio intelectual, académico o profesional que tenga, no se puede equiparar con el jefe de Estado. El poder que tiene mediáticamente hablando, porque además no se atreve, porque no hay elementos, porque de haberlos ya los hubieran consignado ante la autoridad correspondiente. Por eso pregunto,
¿Qué va a pasar cuando se le acaben los blancos de ese estilo entre cobarde y mentiroso de gobernar? ¿Le parece bien a aquellos que votaron de manera contundente, masiva, por el actual gobernante el 1 de julio del año pasado, que esa es la forma correcta de gobernar? Con esas actitudes, con esas conductas, con ese desprecio y burla a aquel o aquel, a todo aquel que según ellos no cumple con los estándares morales que bien a bien nadie sabe cuáles son, que se lanzan en contra de ellos sin el menor respeto a sus derechos. ¿Por eso votaron? Es más, ¿piensan acaso que con este tipo de conductas desde la gobernación va a crecer la economía? ¿Se va a elevar la confianza de los inversionistas en el país? ¿Qué no se han dado cuenta la calidad del recurso humano que tienen a su alrededor? ¿No se han puesto a pensar que mucho del desastre que han creado en estos 75 días que lleva este gobierno se debe esencialmente a la incapacidad y al desconocimiento total de cómo funciona el sector público entre los que llegaron con ellos? ¿Por qué no le bajan un poco a esa soberbia y a esa pretensión de moralidad y de honradez a toda costa que quieren venderle a sus seguidores? ¿Por qué no le bajan? ¿Qué tal si mañana o pasado empieza algunos de los que los conocen a filtrar datos personales, conductas, propiedades que han hecho a lo largo de su vida pública? ¿Acaso el gabinete actual está integrado por miembros distinguidos de la pobreza franciscana? ¿En verdad piensan eso? Ya brotó por allá un penthouse, ya brotó por allá un departamento, pero ¿qué va a pasar en el momento en que se empiece a conocer los fraccionamientos de alto lujo de fulano, las propiedades a otro nombre, las cesiones a parientes en primer grado, a hijos o a hermanos, propiedades de alto valor en el mercado inmobiliario? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Que son calumnias? ¿Que tratan de desprestigiarlos porque están afectando intereses? En esto del sector público en México, de personas que han llegado a esos niveles, cuando menos tienen, ¿qué voy a decir?, un esqueleto en el closet, cuando menos un fémur, una pelvis, una tibia y un peroné deben tener escondidos en algún cajón de ese closet. Pero al final de cuentas, la pregunta permanece. ¿Esa es la forma de gobernar para la cual se preparó prácticamente más de 20 años el actual gobernante? Para hacer el ridículo como lo hizo el licenciado Bartlett ayer, que dijo, y voy a dar los nombres de compañías, y lo único que dijo fueron lugares comunes y mentiras evidentes. Y a las pocas horas ya tuvieron que recular. ¿Por qué? Porque esas empresas cumplieron con el contrato y su clausulado, y quienes no han cumplido han sido los funcionarios por no aplicar la ley por razones de índole diversa. ¿Qué piensa usted si es que votó por López? ¿Eso es lo que pensó sería la gobernación que iba él a poner en práctica? ¿Ese es el equipo que iba a juntar o a reunir, a su alrededor personajes mediocres, amargados, con una ira en contra del mundo? Parece que han acumulado bilis durante decenios y el puesto que les han dado, alto o bajo o medio, sirve para tirar todo ese veneno que tienen acumulado en vez de dedicarse, tomando en cuenta su inexperiencia, a conocer el sector público. ¿Qué piensan esos funcionarios que están mandando a la calle sin el menor respeto? Deje usted indemnización y respetarles los derechos que la ley les otorga.
¿Piensan que van a quedar impunes esas conductas? ¿Acaso piensan que para eso los llevaron? Y lo peor es que a quien han dañado es a los que votaron de manera por ellos, a los que defendieron sus políticas y sus declaraciones. Bien nos valdría a todos hacer un alto en el camino, y los funcionarios y el gobernante que no se cansan de lanzar insultos y ofensas, pero lo más importante, que no se cansan de lanzar mentiras y de actuar de manera cobarde, porque ahorita atacan muy valientes y a la media hora ya están reculando. ¿No les da pena, no les da vergüenza eso? ¿Que se exhiben en su cobardía? De eso se trata, pues, vuelvo a preguntar, la gobernación de López. ¿Qué país podrá aguantar ese alud, esa avalancha de insultos y mentiras y de actos de cobardía al recular? No, siempre no, nos vamos. Así no se gobierna un país en el aquí y ahora, como lo es México. Los problemas estructurales de la economía mexicana son graves, son profundos. Y esa forma de gobernar no solo no ayuda a enfrentar y resolverlos, sino que lo que genera es división y agravarlos o agravar lo ya de por sí agravado. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana en otra videocápsula más en este espacio que usted ya conoce y además disfruta tanto como yo lo disfruto. Muchas gracias.